Una biela más larga parece una muy buena opción, pero tiene algunas consecuencias negativas que pocos conocen. ¿Qué sucedería con una biela gigante? ¿Qué diferencias hay entre dos motores en los que variamos la longitud de la biela pero dejamos casi todo lo demás igual? En este tema encontramos dos pensamientos típicos y los dos equivocados. Por un lado, los que confunden la longitud de la carrera del motor con la longitud de la biela, y por otro lado, los que afirman que la longitud de la biela no tiene ninguna relevancia. Veamos lo que sucede en realidad, pero antes lo más evidente. Una longitud de biela tan exagerada como esta, de un peso seguramente obsceno, obliga a tener un bloque excesivamente largo, con demasiado metal de relleno. Los modelos que veremos con bielas gigantes nos sirven para poder aumentar las diferencias y que sean más fáciles de percibir. Lo que realmente estaríamos haciendo son cambios mucho más discretos de unos milímetros. Normalmente dentro de lo que nos permitan jugar el bloque, las bielas y los pistones. Pero volvamos a nuestras bielas de circo de momento, para tratar de explicar de una vez por todas por qué la carrera y la longitud de la biela no deben confundirse. La forma más clara de desvincularlos es comparando varias bielas de longitudes distintas, todas girando a la vez. Como la carrera viene determinada por la longitud del brazo del cigüeñal como vimos, y todas giran sobre el mismo, en cualquiera de los casos la carrera resulta idéntica. Sin embargo, es obvio que las longitudes de biela no lo son. Entonces, ¿de dónde viene esta confusión? Es muy utilizado el término motor de biela larga para referirse a los de carrera larga por un motivo. A medida que se aumenta la carrera de un motor puede que lleguemos a un punto en el que los contrapesos del cigüeñal lleguen a colisionar con el pistón, así que nos vemos obligados a alargar la biela. Entonces es una consecuencia necesaria por requerimientos físicos y no tiene demasiado que reflexionar. Es necesario para que el motor pueda girar. La clave estaba en el tamaño del cigüeñal, que tendrá incluso más influencia en el comportamiento del motor. Este vídeo está más pensado para entender las diferencias de funcionamiento cuando se decide montar una biela de diferente longitud intentando buscar alguna otra clase de beneficio de cara a obtener potencia. De hecho, hay un parámetro no demasiado utilizado que es la relación entre la longitud de la biela y la longitud de la carrera del motor, el Rod ratio. Si es el doble de larga, pues el valor sería 2, pero podría ser 2,5 o 1,5, ahora da igual. Lo importante es que entendamos lo que sucede en los casos en los que se prolonga o acorta la biela. Primero, lo más evidente, cuanto más larga sea una biela, con menos ángulo máximo de inclinación va a trabajar. Más longitud, menos ángulo. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las principales virtudes es que va a cargar menos fuerza sobre las paredes del cilindro, lo que reducirá la fricción en cierta medida, y eso está bien siempre. Además, una biela larga no tendría por qué aumentar el peso de las partes móviles, siempre que podamos cambiar el pistón por uno más bajo o por uno con el bulón más arriba. Piensa que el bloque nos delimita el espacio disponible y necesitamos una relación de compresión, así que tenemos que llenar el hueco, ya sea a base de más pistón o más biela. En relación al peso, muchas veces sí suele ser interesante tener unos pistones relativamente pequeños. Pero todo no van a ser ventajas. Primero está, lógicamente, que los elementos de mayor longitud tienen una menor resistencia a igualdad de condiciones. ¿Pero son en realidad las mismas condiciones? Veamos eso bien ahora. La biela se inclina menos, vale, ¿pero tiene eso alguna repercusión real? Por supuesto que sí. Recordemos que su posición afecta totalmente a otra pieza clave, el pistón. Concretamente, lo que sucede es que a medida que aumentan los grados de la biela, el pistón está más abajo. Cuando comparamos dos bielas de diferentes longitudes, podemos ver cómo una biela corta hace que se acelere el pistón durante la parte superior del giro del motor. Esto es algo muy importante, así que lo repito. El motor con la biela corta hace que el pistón vaya más rápido en toda esta zona. ¿Pero por qué sucede esto? Para entenderlo debemos recordar que la carrera del pistón no se divide en dos mitades iguales, sino que recorre una mayor distancia en la mitad superior del giro con respecto a la inferior. Esto se debía precisamente a la inclinación de la biela, como vimos al hablar del equilibrio secundario. Y lo que conecta eso con el tema de hoy es que esa diferencia entre la parte superior y la inferior se va incrementando a medida que la biela es cada vez más corta. Por eso el pistón de este motor tiene mayor velocidad en toda esta parte y peor equilibrio secundario. Sí, vale, pero si los pistones de los dos casos hacen el mismo recorrido total en el mismo tiempo, eso significa que el motor de biela larga va más rápido en la segunda parte del giro, y así es. Aún así seguirá yendo más rápido en su parte alta, simplemente la diferencia entre las dos será menor, así que se puede decir que tiene un movimiento algo más homogéneo, ya que las velocidades se parecen más entre ellas. Resumiendo, en ambos casos se recorre más distancia aquí y si la biela es más corta la diferencia se exagera. Ok, pero ¿cómo afecta a la potencia eso? Uno de los momentos más cruciales para un motor atmosférico es el comienzo de la admisión. Cuando el pistón está bajando para absorber todo el aire que puede, el efecto de la biela corta aquí acelerando más al pistón al bajar podría producir un mejor llenado. Este sería uno de los beneficios inmediatos de la biela corta. Y en los motores sobrealimentados, en estos casos la cantidad de aire suministrada sobrepasa el volumen que está ganando el cilindro, así que debería ser un factor menos importante. Siguiendo con diferencias en la admisión, sabemos que esta se prolonga hasta que el pistón ya está
comenzando a subir, a lo que le llamamos retraso de cierre de admisión. Se supone que la entrada de mezcla tiene ya una buena inercia, y aunque el pistón esté ascendiendo, aún puede hacer sitio para que entre más aire al cilindro antes de cerrar la válvula. Si tardase demasiado, corre el riesgo de que retornen gases frescos de nuevo a la admisión. La longitud de la biela volvería a tener una pequeña afectación en este momento, ya que si la velocidad de ascenso del pistón es menor, como con la biela corta, se podría conseguir un retraso de cierre de admisión efectivo de mayor ángulo. En el escape te puedes imaginar algo parecido, aunque su influencia es menor por la mayor presión residual en el escape comparada con la admisión. La biela corta esperaría un inicio de expulsión de gases más discreto y un tramo final más rápido, lo que podría llegar a requerir ajustes en el avance y retraso del accionamiento de la válvula de salida. Sin embargo, este cambio en la velocidad del pistón no solo tiene afectaciones hablando de la admisión y el escape. Recordamos que en todo motor la velocidad media del pistón es un factor crucial, porque sobrepasado un valor los segmentos tienen pocas posibilidades de sobrevivir. El punto clave de esto es que hablamos de velocidad media del pistón y, como sabes ahora, estará compuesta por unos tramos más rápidos, otros más lentos y otros en los que se para, y la longitud de la biela va a afectar esto completamente. Si ponemos una más larga, los tramos de máxima velocidad se van a moderar, los lentos se van a acelerar y el tiempo en el que se para parecerá un poco más largo también. Así que, aun teniendo las dos opciones la misma velocidad media, la de biela larga es un poco más suave en términos generales, ya que el momento de mayor estrés mecánico sería precisamente ese de máxima velocidad y se ha reducido. Traducido esto, significa que a igualdad de condiciones, un motor de biela larga sería capaz de girar ligeramente más rápido. Un ejemplo, si en este motor los segmentos dicen hasta luego 8000 RPM con el pistón a 25 metros por segundo, en este con la biela más larga llega hasta las 8100 con el pistón a 26 metros por segundo. El material es el mismo, la distancia es la misma, pero aguanta más porque no tienen en su movimiento un pico de velocidad tan alto. Aquí podríamos incluir también el efecto de la menor fricción producida por la descarga de esfuerzo sobre las paredes del cilindro por trabajar la biela con menor ángulo, y así relacionamos a las bielas largas y las altas RPM de nuevo. Aún nos queda algo muy importante relacionado con la velocidad de bajada del pistón. Hemos visto que una biela corta acelera el descenso inicial del pistón y eso podría beneficiar la admisión, por ejemplo. Pero hay otro momento clave donde también tiene gran afectación, durante la explosión. Ya hemos acordado que el pistón del motor de biela larga va a llegar al PMS y descender de él más lentamente. Lo que esto produce durante la compresión y los primeros instantes de la explosión es que deja la cámara en su mínimo tamaño más tiempo. El tamaño es igual que con la biela corta, pero se pasará más tiempo en sus tamaños más pequeños. Esto propicia la aparición de puntos calientes, y la mezcla tiene un movimiento ligeramente menos brusco, lo que aumenta sus posibilidades de autodetonación. Además, en caso de sufrir una autodetonación, con la biela apenas después de haber superado el punto más alto, la velocidad a la que va a incrementarse la cámara es menor, aumentando los esfuerzos mecánicos, y hará falta más tiempo de giro del motor para que la biela lleve al pistón a poder aprovechar toda esa energía. Por todo esto, una biela larga podría obligar a reducir ligeramente la relación de compresión. Por supuesto, hay muchos más factores que intervienen en los problemas de autodetonación, y muchos son más determinantes, pero si por ejemplo se le incluyeran unas bielas más largas a un motor ya muy apretado, habría que tener bien vigilado este asunto. En general, una preparación puede con seguridad incluir unas bielas largas, especialmente si se aprovecha para poner unos pistones más bajos y ganar otras posibles ventajas, pero sin descuidar todo lo comentado. Muchas gracias por tu atención.